La historia de Caín y su esposa ha sido motivo de muchas preguntas y debates entre los estudiosos y lectores de la Biblia. ¿Quién era ella? ¿De dónde vino? Estas interrogantes surgen debido a la aparente falta de detalles explícitos en el texto bíblico sobre su identidad. Sin embargo, al analizar las Escrituras y utilizar la lógica, es posible encontrar respuestas que nos ayuden a comprender mejor esta parte de la historia bíblica. Durante los próximos minutos vamos a entender de una vez por todas quién fue la esposa de Caín y por qué se habla tan poco de ella. ¿Cuál es su verdadero origen? Desde el comienzo es crucial entender que la Biblia no menciona explícitamente el nombre de la esposa de Caín, lo cual ha llevado a muchas especulaciones. Algunos argumentan que Dios creó más personas aparte de Adán y Eva, mientras que otros sugieren que Caín se casó con una de sus hermanas. Este análisis se basará en las enseñanzas bíblicas y en la lógica para esclarecer estas dudas. Asegúrate de mirar hasta el final. La conclusión definitivamente te pondrá los pelos de punta. Asegúrate de compartir este video con alguien que amas. Nuestra mayor misión en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas no tienen conocimientos por falta de contenidos? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o incluso en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Si te gusta este tipo de estudio, comenta abajo con "Quiero más". Así podré saber si debo continuar subiendo nuevos videos. Continuando con nuestro estudio, en Génesis 4:17 se menciona que Caín conoció a su esposa y tuvo un hijo llamado Enoc. Aunque no se especifica su origen, el contexto de la Biblia sugiere que todos los humanos descendieron de Adán y Eva. Esta falta de información directa ha generado teorías y suposiciones a lo largo de los siglos, pero la clave está en entender el marco general de la narrativa bíblica. Al explorar esta historia, es esencial mantener una mente abierta y considerar tanto las enseñanzas tradicionales como los posibles matices que el texto pueda ofrecer. La Biblia es una fuente rica de información y al estudiarla detenidamente podemos encontrar pistas que nos ayuden a resolver este enigma histórico. Según la Biblia, el origen de la humanidad se remonta a la creación de Adán y Eva. En Génesis 1:27 se nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Adán fue formado del polvo de la tierra y Eva fue creada a partir de una costilla de Adán, como se describe en Génesis 2:21-22. Esta unión fue bendecida por Dios con el mandato de fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis 1:28. La historia de Adán y Eva es fundamental para entender la genealogía humana en la Biblia. Ellos fueron los primeros seres humanos y según las Escrituras, de ellos desciende toda la humanidad. Esta idea se refuerza en Hechos 17:26, donde se menciona que Dios, de una sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres. Esta afirmación subraya la unidad y el origen común de todos los seres humanos. El relato bíblico no deja lugar para la existencia de otra raza de seres humanos, aparte de los descendientes de Adán y Eva. Esto es importante para entender cómo se desarrollaron las primeras generaciones y cómo se relacionaron entre sí. La narrativa bíblica se centra en la familia de Adán y Eva, y cualquier intento de introducir otras figuras humanas externas carece de respaldo escritural. La comprensión del origen común de la humanidad, según la Biblia, nos ayuda a contextualizar la historia de Caín y su esposa. Saber que todos los seres humanos provienen de Adán y Eva nos lleva a explorar la posibilidad de que la esposa de Caín fuera uno de sus descendientes directos, probablemente una hermana, lo cual era necesario para la multiplicación de la humanidad en esos tiempos. La creación de Adán y Eva es un evento central en la narrativa bíblica del Génesis. En el segundo capítulo de Génesis se nos proporciona un relato detallado
de cómo Dios formó al primer hombre y a la primera mujer. Adán fue creado primero, hecho del polvo de la tierra y vivificado por el aliento de Dios. Génesis 2:7. Este acto de creación simboliza la conexión íntima entre Dios y la humanidad. Eva, la primera mujer, fue creada de una manera única. Según Génesis 2:21-22, Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, tomó una de sus costillas y formó a Eva. Este relato enfatiza la idea de que Eva fue creada como una compañera adecuada para Adán, alguien que estuviera a su lado y compartiera su vida. La creación de Eva de la costilla de Adán también simboliza la igualdad y la unidad en la relación matrimonial. La bendición de Dios sobre Adán y Eva incluyó el mandato de ser fructíferos y llenar la tierra. Esto no solo implicaba tener hijos, sino también establecer una sociedad basada en los principios divinos. Génesis 1:28 destaca la responsabilidad otorgada a la humanidad de cuidar y gobernar la creación, lo cual es un tema recurrente en toda la Biblia. La creación de Adán y Eva no solo establece el comienzo de la humanidad, sino que también sienta las bases para comprender las relaciones humanas y la importancia de la familia. La unión de Adán y Eva en matrimonio es vista como el modelo divino para todas las uniones matrimoniales, un tema que será relevante cuando exploremos la relación de Caín con su esposa y la dinámica de las primeras familias humanas. Después de crear a Adán y Eva, Dios les dio una bendición y un mandato que serían cruciales para la historia de la humanidad. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis 1:28. Esta instrucción divina no solo era un llamado a la procreación, sino también a la responsabilidad de gobernar y cuidar la tierra. El mandato de multiplicarse tenía implicaciones directas para la expansión de la humanidad. Dado que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, la única manera de cumplir este mandato era a través de la unión entre sus propios descendientes. En aquel tiempo no había leyes ni riesgos asociados con el incesto, lo que hacía que el matrimonio entre hermanos fuera una necesidad lógica y aceptada. Además del aspecto de la procreación, el mandato incluía sojuzgar la tierra, lo cual implicaba ejercer dominio y administración sobre la creación. Esta responsabilidad incluía trabajar la tierra, cuidar de los animales y mantener el orden en el mundo creado por Dios. Génesis 2:15 destaca que Dios colocó a Adán en el jardín del Edén para que lo labrara y lo guardase, subrayando la importancia del trabajo y la administración. Este mandato divino no solo establecía las bases para la expansión y administración de la humanidad, sino que también reforzaba la interconexión y la cooperación entre los seres humanos. La familia de Adán y Eva tenía la tarea de establecer las primeras comunidades humanas, un tema que se convierte en el contexto para entender la historia de Caín, su esposa y su descendencia. La Biblia menciona que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, aunque solo algunos son mencionados por nombre. Génesis 5:4 dice: después que engendró a Set, vivió Adán 800 años y engendró hijos e hijas. Esta referencia nos indica que la familia de Adán y Eva era numerosa y que su descendencia jugó un papel crucial en la expansión de la humanidad. Caín y Abel son los primeros hijos mencionados en detalle. Caín fue el primogénito y se convirtió en agricultor, mientras que Abel fue pastor de ovejas. Génesis 4:2. La historia de estos dos hermanos es significativa porque muestra los primeros conflictos humanos y la introducción del pecado en las relaciones familiares, culminando en el trágico asesinato de Abel por parte de Caín. Génesis 4:8. Después del asesinato de Abel, la Biblia menciona el nacimiento de Set, quien fue visto como el reemplazo divino para Abel y la continuación de la línea justa. Génesis 4:25.
Set es importante porque de él descienden figuras clave como Noé, a través de quien se preservaría la humanidad después del diluvio. La mención de muchos hijos e hijas sugiere que Adán y Eva tuvieron una familia extensa, lo cual era necesario para cumplir el mandato de Dios de llenar la tierra. Esta amplia descendencia proporciona el contexto para entender cómo Caín pudo encontrar una esposa entre sus hermanas, un aspecto crucial para continuar la línea genealógica y cumplir con el mandato divino de multiplicarse. La identidad de la esposa de Caín ha sido un enigma que ha intrigado a teólogos y estudiosos de la Biblia durante siglos. La Biblia menciona en Génesis 4:17 que Caín conoció a su esposa, quien concibió y dio a luz a Enoc, pero no proporciona detalles sobre su origen. Este silencio ha llevado a muchas especulaciones y teorías sobre la procedencia de esta mujer misteriosa. Una teoría ampliamente aceptada es que la esposa de Caín era una de sus hermanas. Génesis 5:4 indica que Adán engendró hijos e hijas, lo que sugiere que había muchas mujeres disponibles entre los primeros descendientes de Adán y Eva. En los primeros tiempos de la humanidad no había leyes que prohibieran el matrimonio entre hermanos, lo cual era necesario para cumplir el mandato divino de fructificar y multiplicarse. Otra perspectiva considera que la esposa de Caín podría haber sido una sobrina, descendiente de otros hijos e hijas de Adán y Eva. Dado que Adán vivió 930 años, Génesis 5:5, tuvo tiempo suficiente para ver crecer varias generaciones de su progenie, lo que implica una amplia población dentro de su propia familia. Esta explicación también se alinea con la lógica de la narrativa bíblica sobre la expansión de la humanidad. Independientemente de la identidad exacta de la esposa de Caín, es importante reconocer que la Biblia establece un marco claro para la multiplicación de la humanidad a partir de una única familia. Esto no solo responde a la pregunta de su origen, sino que también subraya la interconexión de todos los seres humanos como descendientes de Adán y Eva. Una idea que tiene profundas implicaciones teológicas y sociales. La posibilidad de que la esposa de Caín fuera su hermana puede parecer extraña desde una perspectiva moderna, pero en el contexto bíblico tiene sentido. En los primeros tiempos de la humanidad, el matrimonio entre hermanos era una necesidad práctica para cumplir el mandato de Dios de llenar la tierra. La Biblia no menciona prohibiciones contra tales uniones en ese momento, lo que sugiere que eran aceptadas y necesarias. El ADN de Adán y Eva, según la tradición bíblica, era perfecto, sin mutaciones ni defectos genéticos. Esto significa que el riesgo de problemas genéticos debido al incesto no existía en ese periodo. Con el paso del tiempo y la propagación del pecado, la naturaleza humana se corrompió y comenzaron a surgir defectos genéticos, lo que eventualmente llevó a las prohibiciones contra el matrimonio entre parientes cercanos. Levítico 18:6. Es importante considerar que, desde la perspectiva bíblica, todos los seres humanos son parte de una sola familia. La unidad de la humanidad es un tema recurrente en las Escrituras, subrayado en Hechos 17:26, que dice que Dios hizo de una sangre todo el linaje de los hombres. Esta visión refuerza la idea de que, inicialmente, los matrimonios entre hermanos no solo eran inevitables, sino también parte del plan divino para poblar la tierra. La aceptación del matrimonio entre hermanos en los primeros tiempos también se ve reflejada en otras figuras bíblicas, como los hijos de Noé, quienes debieron casarse entre sí o con sus parientes cercanos para repoblar la tierra después del diluvio. Este patrón de uniones dentro de la misma familia se entiende mejor cuando se ve a través del lente de la necesidad y el propósito divino en la narrativa bíblica. En la época de los primeros humanos,
La perspectiva bíblica sobre el matrimonio entre hermanos era muy diferente a la actual. La ausencia de leyes que prohibieran tales uniones sugiere que eran vistas como un medio necesario y adecuado para cumplir el mandato divino de multiplicarse. Génesis 1:28 establece claramente que Adán y Eva debían llenar la tierra, lo cual solo era posible a través de las uniones entre sus propios hijos. La Biblia menciona varios casos de matrimonios entre parientes cercanos antes de la instauración de las leyes mosaicas. Por ejemplo, Abraham se casó con su media hermana Sara, Génesis 20:12, y esta unión fue bendecida por Dios con la promesa de descendencia numerosa y bendición para todas las naciones. Este precedente bíblico muestra que, en los tiempos antiguos, tales matrimonios no solo eran aceptables, sino también parte del plan divino. Con el tiempo, a medida que la humanidad creció y los riesgos genéticos se hicieron más evidentes, Dios introdujo leyes específicas para regular las uniones matrimoniales. Levítico 18:6-18 establece prohibiciones claras contra el incesto, protegiendo así la salud genética y la santidad de su pueblo. Estas leyes reflejan la evolución de las necesidades y condiciones humanas, adaptándose a los nuevos contextos sociales y biológicos. Es crucial entender que estas leyes no representan un cambio en la naturaleza de Dios, sino una adaptación de sus mandatos a las circunstancias cambiantes de la humanidad. Dios siempre busca el bienestar de su creación, y las leyes sobre el matrimonio son un ejemplo de cómo su guía divina se ajusta a las necesidades de cada época. Este desarrollo muestra la sabiduría y el cuidado continuo de Dios por su pueblo. En los tiempos antiguos, la falta de prohibiciones contra el matrimonio entre hermanos se debía a la ausencia de riesgos genéticos significativos. La Biblia presenta a Adán y Eva como seres humanos perfectos, creados sin defectos ni mutaciones en su ADN. Esto significa que sus hijos, incluidos Caín y Abel, también habrían tenido una genética sin imperfecciones, eliminando los problemas asociados con el incesto en generaciones posteriores. Los primeros humanos vivieron muchos años, lo que permitió una amplia reproducción y expansión de la humanidad. Adán vivió 930 años, Génesis 5:5, durante los cuales pudo haber tenido muchos hijos e hijas. Esta longevidad permitió que sus descendientes se casaran entre sí sin riesgo de defectos genéticos, cumpliendo así el mandato de Dios de llenar la tierra. Es importante destacar que la Biblia no menciona ningún problema asociado con estos primeros matrimonios entre parientes cercanos. El énfasis está en la obediencia al mandato divino y en la multiplicación de la humanidad. Solo más tarde, cuando el pecado y la corrupción comenzaron a afectar la naturaleza humana, surgieron problemas genéticos que hicieron necesario establecer leyes para evitar el incesto. El deterioro genético a lo largo del tiempo es un tema que se aborda indirectamente en la Biblia. A medida que la humanidad se alejaba de la perfección inicial de Adán y Eva, las mutaciones y defectos genéticos se volvieron más comunes. Esto llevó a la implementación de leyes específicas en Levítico 18, diseñadas para proteger la salud y la santidad del pueblo de Dios. Este desarrollo muestra cómo Dios cuida de su creación, adaptando sus mandatos a las circunstancias cambiantes. La Biblia menciona que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, aunque solo se dan detalles específicos sobre algunos de ellos. Además de Caín y Abel, Génesis 5:4 nos informa que Adán tuvo otros hijos e hijas, lo que indica una familia numerosa. Esta descendencia fue crucial para cumplir el mandato de Dios de llenar la tierra y establecer las bases de la humanidad. Caín, el primogénito, y Abel son los primeros hijos mencionados en detalle. La historia de estos hermanos es significativa no solo por el trágico asesinato de Abel,
sino también porque ilustra las primeras luchas y pecados en las relaciones humanas. Génesis 4:8. Después de la muerte de Abel, Eva dio a luz a Set, visto como el reemplazo divino para Abel y la continuación de la línea justa. Génesis 4:25. La amplia descendencia de Adán y Eva sugiere que hubo suficientes hijos e hijas para que se formaran uniones matrimoniales entre ellos. Esta intermarriage era necesario para la propagación de la humanidad en ese periodo. Aunque los nombres de muchos de estos hijos no se mencionan, su existencia se deduce a partir de las referencias bíblicas y la lógica del crecimiento poblacional. Es interesante notar que, además de Set, la Biblia no especifica cuántos hijos e hijas tuvo Adán. Sin embargo, se estima que podría haber tenido una gran cantidad de descendientes, considerando su longevidad de 930 años. Esta numerosa progenie habría proporcionado una base sólida para el crecimiento y la expansión de la humanidad en sus primeras generaciones, cumpliendo así el propósito divino. La historia de Caín y su esposa es una de las narrativas más intrigantes del Génesis. Caín, después de haber matado a su hermano Abel, fue condenado a vagar errante por la tierra. Génesis 4:12. A pesar de este castigo, Dios mostró misericordia al ponerle una señal para protegerlo de ser asesinado por otros. Génesis 4:15. Es en este contexto que se menciona que Caín conoció a su esposa y tuvo un hijo llamado Enoc. Génesis 4:17. El relato no proporciona detalles sobre cómo Caín conoció a su esposa, pero, dado el marco temporal y la genealogía presentada en la Biblia, es lógico deducir que su esposa era una de sus hermanas o posiblemente una sobrina. Este matrimonio entre parientes cercanos era una necesidad práctica en los primeros tiempos de la humanidad, cuando la población era extremadamente limitada. La Biblia no presenta este hecho como algo inusual para esa época. La vida de Caín después de su exilio es significativa porque, a pesar de su pecado, continuó contribuyendo a la expansión de la humanidad. La construcción de la ciudad de Enoc, nombrada así en honor a su hijo, muestra que Caín no solo se estableció, sino que también inició una nueva línea de descendientes que jugaron un papel en el desarrollo de las primeras civilizaciones humanas. Esto subraya la capacidad de redención y la misericordia de Dios, incluso para aquellos que han cometido graves errores. El nacimiento de Enoc y la construcción de la ciudad marcan un nuevo comienzo para Caín y su familia. Aunque su linaje es conocido por incluir figuras malvadas como Lamec, Génesis 4:23-24, también se destaca la contribución cultural de su descendencia, como la introducción de la música y la metalurgia, Génesis 4:20-22. Este legado mixto refleja la complejidad de la naturaleza humana y la posibilidad de encontrar la gracia divina en medio de las consecuencias del pecado. Enoc, el hijo de Caín, juega un papel crucial en la historia temprana de la humanidad. Nacido después de que Caín fuera condenado a vagar por la tierra, Enoc representa un nuevo comienzo para su linaje. Caín, en un intento de establecer una vida estable y quizás redimirse de su pasado, construyó una ciudad y la nombró Enoc en honor a su hijo. Génesis 4:17. Este acto de construcción y nombramiento marca un importante desarrollo en la historia de la civilización. La construcción de la ciudad de Enoc por parte de Caín es significativa por varias razones. Primero, muestra la capacidad humana de crear y establecer comunidades a pesar de las circunstancias adversas. Caín, aunque exiliado y marcado por su pecado, utilizó sus habilidades para contribuir al progreso de la humanidad. Este acto puede interpretarse como un esfuerzo de Caín por dejar un legado positivo y posiblemente buscar redención a través de su trabajo. En segundo lugar, la ciudad de Enoc representa uno de los primeros intentos de urbanización en la historia bíblica.
Este asentamiento muestra la transición de una vida nómada a una más sedentaria, con implicaciones significativas para el desarrollo social y cultural. La ciudad se convirtió en un centro donde los descendientes de Caín pudieron vivir, trabajar y desarrollar nuevas habilidades, como la metalurgia y la música. Génesis 4:20-22. La ciudad de Enoc y su linaje reflejan la dualidad de la naturaleza humana. Mientras que algunos descendientes de Caín, como Lamec, continuaron en el camino de la violencia y el pecado, Génesis 4:23-24, otros hicieron contribuciones significativas a la cultura y la tecnología. Este contraste subraya el tema recurrente en la Biblia de la lucha entre el bien y el mal, y la posibilidad de redención a través de las acciones y elecciones individuales. La descendencia de Caín es una mezcla de innovaciones culturales y actos de maldad. A través de sus hijos y nietos, Caín dejó un legado que incluía tanto avances tecnológicos como ejemplos de comportamiento violento y pecaminoso. Lamec, un descendiente de Caín, es conocido por ser el primer polígamo mencionado en la Biblia y por jactarse de haber matado a un hombre, perpetuando la violencia iniciada por su antepasado. Génesis 4:19-23-24. Lamec representa una figura controvertida en la genealogía de Caín. Su poligamia y su canción de venganza sugieren una desviación significativa de los mandatos originales de Dios sobre la santidad del matrimonio y la vida humana. Esta conducta violenta y arrogante refleja el impacto del pecado en la humanidad, manifestado de manera más aguda en los descendientes de Caín, quienes parecen estar marcados por la violencia y el orgullo. Sin embargo, no todos los descendientes de Caín fueron conocidos solo por sus acciones negativas. Entre ellos se encontraban Jabal, quien fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado; Jubal, el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta; y Tubal Caín, un herrero que trabajaba con bronce y hierro. Génesis 4:20-22. Estos individuos hicieron contribuciones significativas al desarrollo de la civilización, introduciendo nuevas tecnologías y formas de vida. La historia de la descendencia de Caín muestra cómo el pecado puede influir en generaciones, pero también destaca la capacidad humana para la innovación y el progreso. Este legado dual sirve como un recordatorio de la complejidad de la naturaleza humana y la influencia persistente del pecado, así como de la capacidad para la creación y la cultura. La narrativa de Caín y sus descendientes ofrece una visión matizada de cómo las elecciones individuales pueden impactar tanto negativa como positivamente a la humanidad. Abel, el segundo hijo de Adán y Eva, es una figura central en la narrativa bíblica como el primer mártir de la historia. Su historia, aunque breve, tiene un impacto duradero debido a su fidelidad y la tragedia de su muerte a manos de su hermano Caín. Abel fue pastor de ovejas y ofreció a Dios lo mejor de su rebaño, una ofrenda que fue aceptada por Dios debido a su sinceridad y devoción. Génesis 4:4. La aceptación de la ofrenda de Abel y el rechazo de la ofrenda de Caín, Génesis 4:5, destacaron las diferencias en sus actitudes hacia Dios. Abel ofreció lo mejor de lo que tenía, demostrando su fe y respeto hacia el Creador. En contraste, Caín ofreció del fruto de la tierra, lo que sugiere una falta de devoción y compromiso en su acto de adoración. Esta diferencia en sus ofrendas reflejaba la calidad de sus corazones y su relación con Dios. El asesinato de Abel por parte de Caín fue el primer acto de violencia fratricida en la humanidad. Génesis 4:8. Motivado por los celos y el enojo, Caín mató a su hermano, un acto que trajo consecuencias graves y duraderas. Dios confrontó a Caín por su pecado, maldiciéndolo a vagar por la tierra y marcándolo para protegerlo de la venganza. Génesis 4:11-15.
La sangre de Abel clamó desde la tierra, simbolizando la injusticia y la gravedad del pecado de Caín. La muerte de Abel tuvo un significado profundo, no solo por la pérdida de una vida justa, sino también porque prefiguró el sacrificio de aquellos que a lo largo de la historia han sufrido por su fe. Abel es mencionado en Hebreos 11:4 como un ejemplo de fe, destacando que, aunque muerto, aún habla por ella. Su historia sirve como un recordatorio de la importancia de la fe verdadera y las consecuencias del pecado, estableciendo un precedente para la justicia y la venganza divina en la narrativa bíblica. La diferencia entre las ofrendas de Caín y Abel es un punto crucial en su historia y en la comprensión de la naturaleza del verdadero culto a Dios. Abel ofreció lo mejor de su rebaño, un sacrificio que Dios aceptó con agrado. Génesis 4:4. Esta ofrenda simbolizaba su dedicación, fe y el deseo de honrar a Dios con lo mejor de lo que tenía, reflejando una actitud de reverencia y obediencia. Por otro lado, la ofrenda de Caín consistió en frutos de la tierra. Génesis 4:3. Aunque no se especifica que su ofrenda fuera de menor valor en términos materiales, su rechazo por parte de Dios sugiere que la actitud de Caín al ofrecerla no era la adecuada. La aceptación de una ofrenda por Dios no solo dependía de la calidad del regalo, sino también de la intención y el corazón del oferente. Caín, al parecer, no mostró la misma devoción y humildad que su hermano Abel. El rechazo de la ofrenda de Caín provocó en él una profunda ira y resentimiento. Dios, reconociendo esto, le advirtió sobre el peligro del pecado que acechaba en su corazón. Génesis 4:6-7. Le aconsejó que hiciera lo correcto para ser aceptado, pero Caín, consumido por sus emociones negativas, ignoró esta advertencia divina. Este momento crucial subraya la libertad humana de elección y las consecuencias de esas elecciones. La historia de las ofrendas de Caín y Abel resalta la importancia de la actitud correcta en la adoración a Dios. La verdadera devoción no se mide solo por el valor material del sacrificio, sino por la sinceridad y pureza del corazón del oferente. Esta narrativa establece un precedente en la Biblia sobre lo que significa ofrecer culto verdadero a Dios y las consecuencias de no hacerlo con el debido respeto y devoción, un tema que reverbera a lo largo de las Escrituras. Después de la tragedia del asesinato de Abel, Adán y Eva tuvieron otro hijo al que llamaron Set. Génesis 4:25 menciona que Eva reconoció a Set como un don de Dios en lugar de Abel, a quien Caín mató. Set fue visto como el heredero de la línea justa que Abel había representado, marcando una nueva esperanza para la humanidad. El nacimiento de Set es significativo porque establece la continuidad de la línea piadosa de Adán y Eva. Set, a diferencia de Caín, siguió un camino de rectitud. Génesis 4:26 señala que durante el tiempo de Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esto indica un renacimiento de la devoción y la adoración a Dios, algo que había sido interrumpido por el pecado de Caín. Set tuvo un hijo llamado Enós, y su nacimiento marcó un punto de inflexión en la espiritualidad humana. La Biblia destaca que en los días de Enós la gente comenzó a buscar a Dios activamente, lo que sugiere un retorno a los valores y prácticas de fe que Adán y Eva habían intentado inculcar en sus descendientes. Este renacimiento espiritual fue crucial para la preservación de la adoración verdadera en medio de un mundo que comenzaba a llenarse de corrupción. La línea de Set se convirtió en la línea de los justos, diferenciándose claramente de la descendencia de Caín. Esta distinción es importante porque de la línea de Set vendrían figuras clave como Noé, quien sería salvado del diluvio junto con su familia.
La narrativa bíblica utiliza la historia de Set para mostrar que, a pesar del pecado y la caída, siempre hay una línea de redención y esperanza a través de aquellos que buscan a Dios y siguen sus mandamientos. La descendencia de Set se destaca en la Biblia como la línea de los justos, aquellos que permanecieron fieles a Dios. Génesis 5 proporciona un registro detallado de los descendientes de Set, mostrando una genealogía que culmina en la figura de Noé. Esta línea de descendencia es significativa porque establece una continuidad de la fe y la obediencia a Dios a lo largo de muchas generaciones. En la genealogía de Génesis 5 vemos nombres como Enós, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén y Lamec, cada uno contribuyendo a la línea de los justos. Enoc, en particular, es una figura destacada. Génesis 5:24 dice: «Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios». Enoc es uno de los pocos personajes bíblicos que no experimentó la muerte física, siendo trasladado directamente al cielo debido a su vida piadosa. Matusalén, el hombre más longevo registrado en la Biblia, vivió 969 años. Génesis 5:27. Su larga vida es un testimonio de la longevidad de los primeros humanos, y su posición en la genealogía destaca la paciencia de Dios con la humanidad antes del juicio del diluvio. Matusalén es el abuelo de Noé, estableciendo una conexión directa entre las primeras generaciones y el Salvador de la humanidad durante el diluvio. Lamec, el padre de Noé, nombró a su hijo con la esperanza de alivio de la maldición del trabajo duro impuesto a la humanidad debido al pecado de Adán. Génesis 5:29. Noé, cuyo nombre significa descanso o consolador, es una figura crucial, ya que Dios lo eligió para construir el arca y salvar a una remanente de la humanidad y los animales del juicio del diluvio. La línea de Set, culminando en Noé, muestra cómo Dios preserva una línea justa para cumplir sus propósitos redentores. Noé es una figura central en la historia bíblica, conocido principalmente por su papel en el relato del diluvio. En un tiempo en que la maldad y la corrupción llenaban la tierra, Noé se destacó como un hombre justo y perfecto en sus generaciones. Génesis 6:9. Su vida de rectitud y obediencia a Dios lo convirtió en el elegido para llevar a cabo un plan crucial para la supervivencia de la humanidad y de muchas especies animales. Dios, viendo la maldad que había aumentado en la tierra, decidió enviar un diluvio para destruir toda carne, excepto a Noé, su familia y una pareja de cada especie de animales. Génesis 6:13-14 describe cómo Dios instruyó a Noé para construir un arca, una tarea monumental que Noé llevó a cabo con obediencia y diligencia. El arca, hecha de madera de gofer y cubierta de brea, se convirtió en el refugio durante el juicio divino. El diluvio, que duró 40 días y 40 noches, Génesis 7:12, fue un evento cataclísmico que aniquiló toda vida terrestre fuera del arca. Noé, su familia y los animales estuvieron en el arca durante más de un año antes de que las aguas retrocedieran lo suficiente para salir. Génesis 8:14-19. Este evento marcó un nuevo comienzo para la humanidad y para la creación, con Noé como el nuevo padre de la raza humana. Después del diluvio, Dios estableció un pacto con Noé y sus descendientes, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. Génesis 9:11. El arco iris se presentó como la señal de este pacto, un recordatorio visible de la promesa de Dios. Noé se convirtió en un símbolo de fe y obediencia, y su historia resalta la misericordia de Dios y su compromiso con la redención de la humanidad. Incluso después de un juicio tan severo, la línea de descendencia desde Noé hasta Abraham es fundamental en la narrativa bíblica, ya que establece el linaje a través del cual Dios llevaría a cabo su plan redentor. Después del diluvio, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet,
se convirtieron en los progenitores de las nuevas naciones de la tierra. Génesis 10. Entre ellos, la línea de Sem es especialmente significativa porque de ella descendería Abraham, el padre del pueblo de Israel. Génesis 11 detalla la genealogía de Sem, mostrando cómo su linaje se extendió hasta Abraham, quien más tarde sería llamado Abraham. Esta línea incluye figuras como Arfaxad, Sala, Heber, Peleg, Reu, Serug, Nacor y Taré. Cada uno de estos nombres representa un eslabón en la cadena que lleva a la promesa de Dios de bendición a todas las naciones a través de la descendencia de Abraham. Génesis 12, 1-3. Abraham es una figura crucial porque Dios hizo con él un pacto especial, prometiendo que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo y que serían una bendición para todas las naciones de la tierra. Génesis 15:5, 22-18. Este pacto, conocido como el Pacto Abrahámico, es fundamental para la teología bíblica, ya que establece la base para la venida del Mesías a través de la línea de Abraham. La fe de Abraham y su obediencia a Dios se destacan a lo largo de su vida, desde su llamado a dejar Ur de los Caldeos hasta su disposición para sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios. Génesis 12, 1, 22, 1, 2. La narrativa de Abraham establece un modelo de fe y confianza en Dios que se convierte en un tema central en toda la Biblia. Su linaje a través de Isaac y Jacob finalmente lleva al nacimiento de Jesús, cumpliendo así la promesa de bendición a todas las naciones. La genealogía de Jesucristo, tal como se presenta en los evangelios de Mateo y Lucas, traza su linaje directamente a través de Abraham, Isaac y Jacob, estableciendo una conexión clara entre las promesas del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Mateo 1:1-16 y Lucas 3:23-38 proporcionan detalles de esta línea genealógica, mostrando cómo Jesús es el heredero legítimo de las promesas hechas a los patriarcas. Jesucristo es referido como el Hijo de David y el Hijo de Abraham, Mateo 1:1, destacando su linaje real y su conexión con el pacto abrahámico. Estas designaciones no solo subrayan su derecho al trono de Israel, sino también su papel como el cumplimiento de la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de Abraham. Jesús es el Mesías esperado, el Salvador que trae redención no solo a Israel, sino a toda la humanidad. El Nuevo Testamento enfatiza repetidamente que Jesús es el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 7:14 profetiza el nacimiento de un niño por una virgen, lo cual se cumple en Jesús. Mateo 1:22-23. Además, Miqueas 5:2 predice que el Mesías nacería en Belén, una profecía cumplida con el nacimiento de Jesús. Mateo 2:1. Estas conexiones proféticas subrayan la continuidad y la fidelidad de Dios a sus promesas a lo largo de la historia. Jesús, a través de su vida, muerte y resurrección, cumplió la promesa de redención y restauración para la humanidad. Su sacrificio en la cruz y su resurrección de entre los muertos proporcionan el medio para la reconciliación con Dios y la vida eterna para todos los que creen en Él. Juan 3:16, Romanos 6:23. La conexión de Jesús con los patriarcas no solo valida su papel como Mesías, sino que también resalta la coherencia y la unidad del plan de salvación de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia describe una notable longevidad entre los primeros humanos, con figuras como Adán, Matusalén y Noé viviendo cientos de años. Adán vivió 930 años, Génesis 5:5. Y Matusalén, el hombre más longevo registrado, alcanzó los 969 años, Génesis 5:27. Esta longevidad permitió que tuvieran numerosas generaciones de descendientes, contribuyendo significativamente al crecimiento de la población humana en sus primeros días. La longevidad de estos patriarcas no solo permitió un rápido aumento de la población,
sino que también facilitó la transmisión de conocimientos y tradiciones a lo largo de muchas generaciones. Las historias y las enseñanzas podían ser compartidas directamente de padres a hijos durante siglos, manteniendo una continuidad cultural y espiritual. Esta transmisión directa ayudó a preservar la historia y las enseñanzas divinas en un mundo aún en formación. El crecimiento de la población a través de estas largas vidas es evidente en la genealogía detallada de Génesis 5. Por ejemplo, Matusalén vivió lo suficiente para conocer a Noé, su bisnieto, lo que muestra cómo varias generaciones se solapaban. Esta superposición de generaciones habría permitido una comunidad vibrante y en crecimiento, capaz de construir sociedades y desarrollar tecnologías, como se menciona con los descendientes de Caín. La longevidad también tenía sus desafíos. La corrupción y el pecado se propagaban junto con la población, lo que llevó a un aumento en la maldad, como se describe antes del diluvio, Génesis 6:5. La longevidad permitió que las consecuencias del pecado se extendieran y multiplicaran, lo que finalmente llevó a Dios a enviar el diluvio como un juicio sobre la humanidad. La combinación de longevidad y la propagación del pecado subraya la necesidad de intervención divina y redención a lo largo de la narrativa bíblica. En los tiempos antiguos, el incesto era una necesidad práctica para el crecimiento de la humanidad. Al principio, cuando la población era limitada a los descendientes directos de Adán y Eva, los matrimonios entre hermanos eran inevitables. Sin esta práctica, la humanidad no podría haber cumplido el mandato divino de llenar la tierra y multiplicarse, Génesis 1:28. Estos primeros matrimonios dentro de la misma familia eran una parte integral del plan de Dios para la expansión inicial de la humanidad. La Biblia no condena estos matrimonios tempranos porque no había otra opción disponible. El ADN de Adán y Eva, según la tradición bíblica, era perfecto, sin mutaciones ni defectos genéticos. Esto significa que los riesgos genéticos asociados con el incesto no existían en ese momento. La pureza genética de los primeros humanos permitía que tales uniones fueran seguras y necesarias para la procreación y el cumplimiento del mandato divino. A medida que la humanidad se multiplicó y se expandió, los riesgos asociados con el incesto comenzaron a emerger. La corrupción y el pecado que entraron en el mundo después de la caída de Adán y Eva afectaron también la genética humana, introduciendo mutaciones y defectos. Estos problemas genéticos hicieron que el incesto se volviera peligroso y dañino con el tiempo, lo que llevó a Dios a establecer leyes específicas para prohibirlo más adelante. Levítico 18:6-18. La transición de la aceptación del incesto a su prohibición refleja el desarrollo y la adaptación de las leyes divinas a las necesidades cambiantes de la humanidad. Dios, en su sabiduría y amor, proporcionó leyes que protegerían la salud y la santidad de su pueblo a medida que las circunstancias cambiaban. Esta adaptación muestra la preocupación continua de Dios por el bienestar de su creación y la importancia de seguir sus mandatos en cada etapa de la historia humana. La prohibición del incesto se introduce formalmente en el libro de Levítico, donde Dios establece leyes detalladas sobre las relaciones sexuales y los matrimonios permitidos entre parientes cercanos. Levítico 18:6-18 especifica claramente que ningún miembro del pueblo de Israel debe tener relaciones sexuales con un pariente cercano, definiendo estas relaciones como abominables y prohibidas. Estas leyes reflejan una evolución en las necesidades y condiciones de la humanidad después de generaciones de crecimiento y expansión. La razón principal para estas prohibiciones era proteger la salud genética y moral de la comunidad israelita. A medida que la humanidad se multiplicó,
Los defectos genéticos y las mutaciones se volvieron más comunes, lo que hizo que el incesto fuera peligrosamente riesgoso. Estas leyes ayudaban a prevenir la transmisión de enfermedades hereditarias y otros problemas congénitos que podían surgir de tales uniones. La introducción de estas leyes muestra la preocupación divina por la salud física y el bienestar de su pueblo. Además de las razones de salud, las leyes contra el incesto también tenían un propósito moral y social. Dios quería diferenciar a su pueblo de las prácticas de las naciones paganas circundantes, que a menudo incluían comportamientos sexuales depravados. Levítico 18, 24, 25 explica que estas leyes ayudaban a mantener la santidad del pueblo de Israel y evitaban que cayeran en las mismas prácticas corruptas que llevaron a la condenación de otras naciones. Estas leyes reflejan el carácter santo y justo de Dios y su deseo de que su pueblo viva de manera santa y justa. Las prohibiciones contra el incesto y otras relaciones sexuales inapropiadas eran parte de un conjunto más amplio de mandamientos diseñados para establecer una comunidad santa que reflejara la naturaleza de Dios. Esta preocupación por la pureza y la justicia es un tema recurrente en toda la Biblia y subraya la importancia de vivir de acuerdo con las leyes divinas para mantener una relación correcta con Dios. Las leyes divinas sobre el incesto evolucionaron con el tiempo para adaptarse a las necesidades cambiantes de la humanidad. Al principio, cuando la población humana era muy pequeña y consistía únicamente en los descendientes directos de Adán y Eva, el incesto era necesario para la procreación y la expansión de la humanidad. Sin embargo, a medida que la población creció y los riesgos genéticos se hicieron más evidentes, Dios adaptó sus mandamientos para proteger a su pueblo. En Levítico 18, Dios establece prohibiciones claras contra las relaciones sexuales entre parientes cercanos, reflejando una nueva etapa en la historia de la humanidad. Estas leyes no solo tenían un propósito práctico, como evitar defectos genéticos, sino también un propósito moral y espiritual. Proteger la santidad de las relaciones familiares era crucial para mantener la integridad de la comunidad israelita y diferenciarla de las prácticas corruptas de las naciones vecinas. La introducción de estas leyes también muestra cómo Dios revelaba progresivamente su voluntad a lo largo del tiempo. Este concepto de revelación progresiva implica que Dios no dio todas sus leyes y mandamientos de una vez, sino que los fue revelando gradualmente a medida que la humanidad estaba preparada para recibirlos y necesitaba nuevas directrices. Esto se ve claramente en la evolución de las leyes sobre el incesto, que se adaptaron a las circunstancias y necesidades cambiantes de la población humana. La revelación progresiva de las leyes divinas subraya la naturaleza inmutable de Dios y su capacidad para guiar a su pueblo a través de diferentes etapas de la historia. Aunque las leyes específicas pueden haber cambiado, los principios subyacentes de santidad, justicia y amor permanecen constantes. Esta evolución en la legislación divina refleja la sabiduría y el cuidado continuo de Dios por su creación, asegurando que sus mandatos siempre sirvan para el bienestar y la redención de la humanidad. La Biblia presenta varios ejemplos de matrimonios entre parientes cercanos, especialmente en las primeras generaciones de la humanidad. Estos matrimonios eran comunes y necesarios antes de que se establecieran las prohibiciones en el libro de Levítico. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Abraham y Sara. Abraham se casó con su media hermana Sara, Génesis 20:12. Y Dios bendijo esta unión, prometiéndoles que serían padres de una gran nación. Isaac, el hijo de Abraham y Sara, también se casó con un pariente cercano. Rebeca, la esposa de Isaac, era hija de Betuel, que era primo de Abraham,
Génesis 24:15. Este matrimonio fue arreglado por Abraham, quien envió a su siervo a buscar una esposa para su hijo entre sus propios parientes, asegurando así que la línea de promesa se mantuviera dentro de su familia. Dios bendijo a Isaac y Rebeca con 2 hijos, Esaú y Jacob. Otro ejemplo significativo es el de Jacob, quien se casó con sus primas Lea y Raquel, las hijas de Labán, hermano de Rebeca. Génesis 29:15-30. Jacob trabajó 14 años para Labán para poder casarse con Lea y Raquel, y estas uniones fueron esenciales para la formación de las 12 tribus de Israel. Aunque la poligamia de Jacob y el matrimonio entre parientes cercanos eran prácticas aceptadas en ese tiempo, reflejan las complejidades y las adaptaciones de las costumbres sociales en la historia bíblica. Estos ejemplos muestran que los matrimonios entre parientes cercanos eran una parte integral de la estructura social y cultural de las primeras generaciones bíblicas. Antes de la implementación de las leyes en Levítico, tales matrimonios no solo eran necesarios, sino que también eran bendecidos por Dios en muchos casos. Estos relatos reflejan la progresiva revelación de la voluntad de Dios y la adaptación de las leyes divinas a las circunstancias y necesidades cambiantes de su pueblo. La historia de Abraham y Sara es una de las narrativas más importantes del Antiguo Testamento. Abraham, originalmente llamado Abram, fue llamado por Dios para dejar su tierra natal de Ur de los Caldeos y viajar a una tierra que Dios le mostraría. Génesis 12:1. Sara, su esposa y media hermana, lo acompañó en este viaje de fe. A pesar de los desafíos y pruebas, Abraham y Sara siguieron la llamada de Dios con obediencia y fe. Dios prometió a Abraham que sería padre de una gran nación y que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de él. Génesis 12:2-3. Esta promesa se hizo más difícil de creer a medida que Abraham y Sara envejecían sin tener hijos. Sara era estéril y su avanzada edad parecía poner en peligro el cumplimiento de la promesa divina. Sin embargo, Dios reafirmó su promesa en varias ocasiones, asegurando a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Génesis 15:5. A la edad de 90 años, Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Génesis 21:1-2. Este milagroso nacimiento no solo cumplió la promesa de Dios a Abraham, sino que también estableció a Isaac como el heredero de las promesas divinas. Isaac se convirtió en el vínculo a través del cual Dios continuaría su plan de redención para la humanidad. La fe de Abraham y Sara, a pesar de sus dudas y desafíos, se celebra en Hebreos 11:11-12, que destaca su fe en la fidelidad de Dios. La vida de Abraham y Sara no estuvo exenta de dificultades y errores, como cuando Abraham mintió sobre la identidad de Sara para protegerse, Génesis 12:13. Sin embargo, su historia es un testimonio del poder de la fe y la fidelidad de Dios. A través de sus vidas, vemos cómo Dios cumple sus promesas a pesar de las aparentes imposibilidades y las debilidades humanas. La historia de Abraham y Sara sigue siendo un poderoso ejemplo de fe y obediencia para todos los creyentes. Isaac, el hijo prometido de Abraham y Sara, se casó con Rebeca en un matrimonio que fue claramente dirigido y bendecido por Dios. Abraham, deseando que su hijo se casara con alguien de su propia familia y no con una mujer cananea, envió a su siervo a la tierra de su parentela para buscar una esposa para Isaac. Génesis 24:3-4. Este siervo oró por la guía de Dios, y su oración fue contestada cuando conoció a Rebeca, quien mostró bondad y hospitalidad, cualidades que confirmaron la elección divina. Rebeca era hija de Betuel, quien era pariente de Abraham, lo que aseguraba que Isaac se casaría dentro de su propia familia. El encuentro entre el siervo de Abraham y Rebeca se describe en Génesis 24.
destacando cómo Dios orquestó todos los detalles para que este matrimonio ocurriera. Cuando Rebeca aceptó ir con el siervo para casarse con Isaac, demostró una fe y una disposición similar a la de Abraham cuando dejó su propia tierra. El matrimonio de Isaac y Rebeca fue bendecido con 2 hijos, Esaú y Jacob. Sin embargo, su relación también enfrentó desafíos, particularmente debido a las preferencias parentales y las tensiones entre sus hijos. Génesis 25-28. A pesar de estos problemas, la unión de Isaac y Rebeca jugó un papel crucial en la continuidad de la línea de la promesa. Jacob, aunque el segundo hijo, se convertiría en el heredero de las promesas divinas, perpetuando la línea que llevaría al nacimiento de las 12 tribus de Israel. La historia de Isaac y Rebeca subraya la importancia de la fe y la obediencia a la voluntad de Dios en el matrimonio. Aunque enfrentaron dificultades y conflictos, su unión fue esencial para el cumplimiento del plan divino. La guía de Dios en su matrimonio y la bendición de sus descendientes muestran cómo Dios trabaja a través de las vidas de individuos fieles para llevar a cabo sus propósitos más amplios. Este relato también destaca la importancia de buscar la dirección divina en todas las decisiones importantes, incluida la elección de un compañero de vida. Jacob, el hijo de Isaac y Rebeca, se casó con sus primas Lea y Raquel, hijas de Labán, hermano de Rebeca. Esta historia, narrada en Génesis 29, es un relato de amor, engaño y perseverancia. Jacob, huyendo de la ira de su hermano Esaú, viajó a la casa de su tío Labán en busca de refugio y una esposa. Allí se enamoró de Raquel y acordó trabajar 7 años para Labán a cambio de su mano en matrimonio. Sin embargo, Labán engañó a Jacob y en lugar de darle a Raquel, le dio a su hija mayor, Lea, como esposa. Jacob, sorprendido y decepcionado, confrontó a Labán, quien le explicó que en su cultura la hija mayor debía casarse primero. Labán ofreció a Jacob a Raquel también, a cambio de otros 7 años de trabajo. Jacob aceptó, y así se casó con ambas hermanas, un arreglo que trajo consigo complejidades y tensiones familiares. La relación entre Jacob, Lea y Raquel fue marcada por rivalidades y luchas, especialmente en lo referente a la maternidad. Lea, aunque no amada tanto como Raquel, fue bendecida con muchos hijos, mientras que Raquel sufrió la angustia de la esterilidad por muchos años. Génesis 29:31. Finalmente, Dios escuchó las oraciones de Raquel y le concedió 2 hijos, José y Benjamín. Génesis 30, 22, 24, 35, 18. José, en particular, se convertiría en una figura clave en la historia de Israel. El matrimonio de Jacob con Lea y Raquel, aunque complejo y a menudo conflictivo, fue fundamental para el desarrollo de las 12 tribus de Israel. Los hijos de Jacob, nacidos de Lea, Raquel y sus siervas, formaron las bases de la nación de Israel. Esta historia subraya cómo Dios puede trabajar a través de situaciones imperfectas y relaciones humanas complicadas para llevar a cabo sus propósitos divinos. La vida de Jacob y sus esposas refleja las luchas y bendiciones de vivir en obediencia a la voluntad de Dios, a pesar de las dificultades. Amram y Jocabed son una pareja notable en la Biblia, no solo por ser los padres de Moisés, Aarón y Miriam, sino también porque su matrimonio técnicamente caía dentro de las prohibiciones de incesto que serían establecidas más tarde en Levítico. Jocabed era la tía de Amram, lo que habría hecho su matrimonio incestuoso, según las leyes dadas a Moisés en el monte Sinaí. Levítico 18:12. Sin embargo, su unión ocurrió antes de que estas leyes fueran promulgadas. El matrimonio de Amram y Jocabed es un ejemplo de cómo las relaciones familiares y matrimoniales evolucionaron antes de la formalización de las leyes mosaicas. Aunque su unión sería considerada incestuosa bajo las leyes de Levítico,
Es importante recordar que estas leyes no se aplicaban retroactivamente. Dios mostró misericordia hacia Amram y Jocabed y bendijo su matrimonio con hijos que jugaron roles cruciales en la historia de Israel. Moisés, el hijo más notable de Amram y Jocabed, fue el líder que sacó a los israelitas de la esclavitud en Egipto y recibió las leyes de Dios en el monte Sinaí. Aarón se convirtió en el primer sumo sacerdote de Israel y Miriam en una líder profética. La familia de Amram y Jocabed, a pesar de las complejidades de su origen, fue fundamental para el establecimiento del pueblo de Israel y su relación con Dios. Este caso muestra la evolución de las leyes divinas y la adaptación de las prácticas humanas a las revelaciones de Dios. Aunque las uniones como la de Amram y Jocabed serían prohibidas más tarde, Dios trabajó a través de su matrimonio para cumplir sus propósitos. Esta narrativa subraya la importancia de la revelación progresiva y la adaptación de las leyes divinas a las necesidades cambiantes de su pueblo, reflejando la misericordia y la sabiduría de Dios en la historia de la redención. La historia de Lot y sus hijas es una de las más perturbadoras del Antiguo Testamento, destacando los efectos del pecado y la desesperación. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus dos hijas se refugiaron en una cueva, creyendo erróneamente que eran los únicos sobrevivientes y que no había hombres con quienes pudieran tener hijos. Las hijas de Lot idearon un plan desesperado, embriagaron a su padre y se acostaron con él para asegurar su descendencia. Génesis 19, 30, 38. Este acto de incesto fue motivado por el miedo y la desesperación y tuvo consecuencias significativas. Las hijas de Lot quedaron embarazadas y dieron a luz a dos hijos, Moab y Ben-Amí. Estos hijos se convirtieron en los progenitores de los moabitas y los amonitas, respectivamente, dos naciones que a menudo fueron enemigas de Israel. La Biblia no justifica el acto de las hijas de Lot, sino que lo presenta como un resultado trágico de su aislamiento y desesperación. La narrativa subraya las consecuencias del pecado y la importancia de confiar en la provisión y el plan de Dios, incluso en circunstancias extremas. Lot, habiendo vivido en una ciudad conocida por su depravación, parece haber perdido la capacidad de guiar moralmente a sus hijas. Esta historia sirve como advertencia sobre los peligros de alejarse de los principios divinos y sucumbir al miedo y la desesperación. La historia de Lot y sus hijas también refleja cómo Dios puede trabajar incluso a través de situaciones moralmente complejas y difíciles. Aunque los moabitas y los amonitas surgieron de un acto de incesto, Dios en su misericordia todavía los incluyó en su plan redentor. Ruth, una moabita, se convertiría en la bisabuela del rey David y una antepasada directa de Jesucristo. Esta inclusión subraya el tema de la redención y la gracia de Dios, que puede transformar incluso las circunstancias más oscuras en algo significativo para su propósito. La historia de Judá y Tamar es otro relato complicado de la Biblia que involucra engaño e incesto. Tamar era la nuera de Judá, casada con su hijo Después de la muerte de y luego de Onán, quien también murió después de negarse a darle descendencia a Tamar, Judá le prometió a su tercer hijo, Sela, cuando fuera mayor. Génesis 38, 6, 11. Sin embargo, cuando Sela creció, Judá no cumplió su promesa, dejando a Tamar en una situación desesperada. Tamar, al ver que Judá no le daba a Sela por esposo, ideó un plan para asegurar su descendencia. Se disfrazó de prostituta y se sentó en el camino por donde Judá pasaba. Judá, sin reconocerla, tuvo relaciones con ella y Tamar quedó embarazada de gemelos. Génesis 38, 14, 18. Este acto de incesto, aunque disfrazado, fue una respuesta directa a la injusticia que Tamar había sufrido.
Cuando se descubrió que Tamar estaba embarazada, Judá inicialmente ordenó que fuera quemada, sin saber que él era el padre. Génesis 38:24. Tamar, sin embargo, presentó las pruebas que Judá le había dejado como garantía por sus servicios, revelando así la verdad. Judá, al darse cuenta de su error, admitió que Tamar había sido más justa que él, reconociendo su propia falta de cumplimiento de su promesa. Génesis 38:26. El nacimiento de los gemelos, Fares y Zara, marcó un punto de inflexión en la línea de descendencia de Judá. Fares se convirtió en un ancestro de David y por lo tanto también en un antepasado de Jesucristo. Este relato muestra cómo Dios puede redimir situaciones de pecado y fracaso humano, utilizando incluso las circunstancias más complejas para avanzar en su plan divino. La historia de Judá y Tamar destaca la justicia de Dios y su capacidad para traer redención y propósito a través de eventos aparentemente negativos. La historia de Amnón y Tamar es una de las más trágicas de la Biblia, destacando los terribles efectos del pecado y la lujuria descontrolada. Amnón, el hijo primogénito del rey David, se enamoró obsesivamente de su media hermana Tamar, hija de David y Maacá, y 2 Samuel 13:1-2. Amnón, consumido por su deseo, ideó un plan con la ayuda de su astuto amigo Jonadab para atraer a Tamar a su habitación, fingiendo estar enfermo. Cuando Tamar fue a cuidar de él, Amnón la violó brutalmente a pesar de sus súplicas, 2 Samuel 13:11-14. Este acto no solo fue un crimen de lujuria, sino también una grave violación de la ley y las normas familiares. Después del asalto, Amnón sintió un desprecio inmediato hacia Tamar y la echó de su presencia, añadiendo insulto a la herida. 2 Samuel 13:15-17. Tamar, devastada, rasgó su túnica y vivió en desolación en casa de su hermano Absalón. Absalón, el hermano pleno de Tamar, quedó profundamente indignado por la violación y el rechazo de Amnón. Aunque el rey David se enfureció al enterarse del incidente, no tomó medidas disciplinarias adecuadas contra Amnón, posiblemente debido a su amor por él como primogénito. 2 Samuel 13:21. Absalón, sin embargo, alimentó su venganza y 2 años después organizó el asesinato de Amnón durante una fiesta, 2 Samuel 13:28-29. Este trágico evento desató una cadena de violencia y venganza dentro de la familia de David. Absalón huyó y más tarde se rebeló contra su padre, causando una guerra civil en Israel. La historia de Amnón y Tamar destaca los efectos devastadores del pecado sexual y la falta de justicia dentro de la familia. También subraya la importancia de la intervención y el castigo adecuado para prevenir la escalada de violencia y mantener la justicia en la comunidad. La revelación progresiva es un concepto fundamental en la Biblia, que describe cómo Dios reveló su voluntad y sus leyes gradualmente a lo largo de la historia humana. Este proceso permitió a la humanidad entender y adaptarse a las directrices divinas de manera adecuada a medida que crecían y evolucionaban. La Biblia muestra cómo las leyes y los mandamientos de Dios se adaptan a las necesidades y contextos cambiantes, proporcionando guía y dirección para cada etapa de la historia humana. Al principio, las leyes sobre el matrimonio y las relaciones familiares eran diferentes debido a las necesidades prácticas de una población en crecimiento. Los primeros humanos, como los hijos de Adán y Eva, necesitaban casarse entre ellos para multiplicarse y llenar la tierra. A medida que la humanidad creció y los riesgos genéticos se hicieron más evidentes, Dios introdujo leyes específicas para regular las uniones y proteger la salud y la moral de su pueblo, como se ve en Levítico 18. La revelación progresiva también se observa en la evolución de los mandamientos morales y éticos. Por ejemplo, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, Éxodo 21:24,
Fue un paso adelante en la justicia al limitar la venganza a la medida del daño sufrido. Más tarde, Jesús enseñó un enfoque más elevado de la justicia y el perdón, instando a sus seguidores a amar a sus enemigos y a no resistir al malvado. Mateo 5:38-44. Esta progresión muestra el desarrollo de la comprensión de la justicia y la misericordia divina. La revelación culmina en la persona de Jesucristo, quien es la plena manifestación de la voluntad y el carácter de Dios. Hebreos 1:1-2 declara que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento, y a través de él, Dios revela su plan de salvación y redención para toda la humanidad. La revelación progresiva subraya la fidelidad de Dios en guiar a su pueblo y revelar su voluntad de manera clara y comprensible a lo largo del tiempo. Estas secciones concluyen los subtítulos que me solicitaste. Si necesitas alguna modificación o información adicional, por favor, házmelo saber.